Hoy en Fuera de Foco tengo una periodista española que es colaboradora de televisión, que le encanta escribir, le encanta leer, se define como contadora de historias y dice que quiere ser artistona. Y yo doy fe de que ya lo es. Marida Martín Blázquez, gracias por venir. Muchas gracias a ti, Marian, por invitarme. Eres artista y un bellezón. Bueno, muchas gracias, eso es subjetivo, pero artista sí, y de hecho, fíjate, tengo esa espinita clavada de que a mí me gustaría, no sé, hacer un cameo en una serie, una cosa así, tal, porque yo soy muy teatrera, pero en el mejor sentido de la palabra, ¿sabes? Que me gusta mucho el artisteo, y me gusta mucho interpretar, y me gusta mucho comunicar a través de lo que es la interpretación, de pequeña en el colegio, teatro y nada más. Bueno, así y cantar, sí, cantar. Bueno, y cantar, pero nada más que vaya. Pero lo otro sí, mira, yo un cameíto en alguna serie, si hay alguien que de repente le dé una vuelta, a lo mejor, fenomenal. ¿Y Marisa, nunca te han ofrecido un reality? No, y tampoco lo aceptaría. No, o sea, hay cosas en la vida que tengo claras que no haría. Y una sería, por ejemplo, ir a un reality. No, porque mira, yo soy una persona que soy como muy inquieta, tengo que hacer mucha cosa y, por ejemplo, en un reality, por ejemplo, en un Gran Hermano, pues estaría subiéndome por las paredes o estaría todo el día limpiando, porque soy también una obsesiva del orden, de la limpieza y tal, y terminaría fatal. Y, por ejemplo, Supervivientes, pues a priori sí, parece como, y creo que tendría resistencia mental y física, pero luego le doy otra vuelta más y imposible, no, tampoco. No, o sea, no te convence. No me convence. Yo mejor me quedo por aquí, por estos lares, y hago lo que más o menos sé hacer, o parece que sé hacer. Y como colaboradora, bueno, estás en Vamos a ver, en Tardear, Fiesta, los fines de semana. ¿Estás donde quieres estar? Porque imagino que te han llamado, que has recibido ofertas, que ha habido varias compañeras que ahora han hecho el trasvase a Antena 3 con Ahora son soles. Tú, a la hora de tomar una decisión de me quedo, me voy tal, ¿en qué te fías? Mira, yo sobre todo lo que, por supuesto, claro, todo es trabajo y hay que valorar esto y tener la suerte de tener ofertas de trabajo. Pero a mí, sobre todo, lo que me gusta es trabajar con la gente con la que estoy a gusto, que estoy bien, porque para mí, yo creo que no rendiría igual de ninguna de las maneras si no estoy con gente con la que estoy cómoda, con la que estoy haciendo lo que me gusta, con la que estoy, que me dejan ser como yo soy, que a mí nunca jamás en la vida, y llevo ya muchísimos años en televisión, nadie me ha tenido que decir lo que tengo que decir o lo que tengo que hacer. Me han dado siempre, he tenido la suerte que me han dado siempre la libertad para expresarme como me dé la gana y decir lo que me apetezca, y entonces eso genera también como una comodidad, un sitio en el que estás a gusto, y entonces yo creo que cuando la gente trabaja a gusto y trabaja como quiere, realmente trabaja mejor y rinde más. Entonces yo siempre me guío un poco por eso, por estar con la gente que estoy bien y donde estoy bien. Llevas muchos años, como dices, en televisión. ¿Cómo ha sido el cambio de hablar de personajes como el gran Julio Iglesias, que es nuestro español más internacional, a pasar a hablar ahora mismo pues de Aitana, que ha vuelto con Sebastián Yatra? ¿Cómo es ese cambio? A ver, yo siempre digo que no hay personajes menores. Lo que hay que saber es dar bien la información y adaptarse también a los tiempos. Evidentemente, un día podemos hablar de Julio Iglesias porque mañana, por lo que sea, es noticia, pero si toca hablar de Aitana, ahora mismo es una cantante de súper éxitos, Yatra le pasa lo mismo, entonces lo que hay que estar es actualizarse. Evidentemente, la gente más joven, de generaciones más jóvenes de periodistas, a lo mejor están mucho más al día en algunas cuestiones, pero los que tenemos mucha memoria histórica estamos al día de esas cuestiones, pero además sabemos muchísimo de los históricos en general del periodismo, porque al final muchas veces, y luego lo hablaremos, la prensa del corazón se mezcla con la política, se mezcla con la aristocracia, se mezcla con el mundo empresarial, y de esas uniones surgen grandes reportajes y grandes informaciones que no solamente afectan al mundo del corazón,
tiene la parte esa del salseo, sino que va mucho más allá. Y vamos, de hecho, lo he vivido, lo he demostrado y hemos sacado grandes entrevistas y grandes reportajes de cuestiones que a priori pueden tener el enganche de prensa del corazón, pero que después han hecho lo que llaman prensa seria, o los que se llaman prensa seria se han hecho eco de esas informaciones porque han revelado mucho más allá de lo que era un simple affair, sino que detrás había una verdadera historia de empresarial, económica, política y bueno, y han tenido que nutrirse de esas informaciones que ellos llaman a veces menores, ¿no? Ahora vamos con ello, porque me viene a la mente, bueno, sin querer ya, Preisler y Boyer, Koplovis, los Cortina, bueno, y luego vamos con ello. Siguiendo un poco con Julio Iglesias, ¿cómo alguien tan conocido, bueno, a nivel mundial, a la vez es tan desconocido, quiero decir, se publica de él lo que él quiere que se publique, sale de él lo que quiere que salga, y luego por otro lado tiene dos hermanos, los hijos de Papuchi, los pequeños, que tendrán ya 17, 18 años, de los que no se sabe nada? ¿Cómo es posible? Es raro que no... Pues mira, yo creo que de él efectivamente es un tipo que tiene ya muchísimo recorrido y que desde luego yo creo que no solamente toda la gente que está a su alrededor, sino él mismo sabe cómo estar, cuándo estar, dónde estar y lo que tiene que saberse de él y lo que no, pues es imposible casi o muy difícil que se sepa. Pues él tiene su manera, ahora mismo, fíjate que se ha hablado de que si aparecería para hacer un concierto tal, que si con la inauguración del Santiago Bernabéu vendrá o no vendrá, vendría o no. Siento que va a haber algo ahí. Claro, entonces realmente es un poco incógnita, incluso la gente no tiene muy claro, o la gente, me refiero a los que no estamos en el medio, dónde vive, con quién vive, porque él se reserva todo eso. Él en realidad, hasta donde yo sé, vive solo, no vive con Miranda, con su mujer, no vive con sus hijos, que ya cada uno es, hasta los que ha tenido con Miranda prácticamente son independientes. Entonces, pero están juntos, Julio y Miranda. Porque pues, se ha hablado tanto. Pues mira, yo recuerdo creo entrevistas de Papuchi de le da lo que él necesita, pero yo claro. creo que, a ver, que legalmente no se han separado, pero yo creo que hacen vida independiente, ¿sabes? Es mi percepción, o hasta donde yo sé por las informaciones que puedo tener. Y yo creo que él pues hace su vida y ahora mismo la está dirigiendo. Por ejemplo, no vemos ninguna foto absolutamente de un Julio Iglesias de ahora, de hace poco, de alguna imagen reciente, eso no, y es porque él no quiere realmente. Porque, por ejemplo, para el aniversario de la revista Hola, él dio unas declaraciones y tal, pero no consintió, cuando son íntimos amigos, que se le fotografiara. Bueno, pues él tendrá, yo creo que es muy coqueto también, y claro, las personas van pasando el tiempo y vamos también envejeciendo, y a lo mejor no le apetece que le vean con la imagen que tiene ahora mismo, no lo sé. ¿Crees que esa discreción, Marisa, si viviera en España, podría llevarla? Hombre, sería mucho más complicado. Sería más complicado porque aquí, a nada que se moviera, yo creo que tendría un paparazzi detrás. Aunque ahora los paparazzi ya no, ni son lo que eran, ni hay los que eran, ni están los que eran. Y también sería un poco más complicado por eso. Pero yo creo que por eso él se refugia donde está, en República Dominicana o en Bahamas o en Miami, o no se sabe ni a lo mejor ni dónde. Tiene mansiones en distintas partes del mundo y él está donde quiere, cuando quiere, como quiere. Entonces eso hace muchísimo más difícil que esa privacidad que tiene tan brutal. Hace mucho más difícil obtener imágenes de él. Aquí sería mucho más complicado. Y los otros dos niños que me preguntaban, los hijos de Papuchi, yo creo que ella optó en un momento determinado por mantener esos niños al margen de toda la vida pública. Eso hubiera sido quizá lo fácil, y yo creo que ella ha optado por tener, la madre me refiero, una vida normal, criar a sus hijos y tener una... También te digo que porque a lo mejor no se ha pensado en hacer un reportaje de esos niños, que en un momento determinado ver si fueran ya mayores de edad y se les pudiera están ya sacar, en el límite, por eso que están ya, pues a lo mejor de repente, oye, pues cómo son, qué vida hacen. Alguna vez ella ha salido, después de la muerte de Papuchi, ha salido en alguna entrevista, pero hace ya muchísimo tiempo. Y yo creo que han optado por una vida discreta, hacen su vida como, bueno, pues como dos niños que viven allí normales y que están fuera de todo
el cuadro mediático que podrían tener alrededor de ellos. Claro, pero sí, es curioso teniendo un hermano tan mundialmente famoso. Bueno, las Campos. Marisa, que bueno, conociste mucho a María Teresa, trabajaste con ella y yo creo que estabas en la época en la que se enamoró con absolutamente. Bigote. Es que yo vi ¿tú viviste exactamente ese romance? el día que se enamoró, te lo puedo decir. ¿Sí? A ver, digo, el día que se enamoró, Sí. que le vio, yo vi cómo le brillaban los ojos, porque ellos se habían mantenido durante un tiempo, se había muerto la mujer de Edmundo, y estaba Teresa pasándolo muy mal con el cáncer de Terelu. Y ahí se empezaron a mensajear porque, bueno, hablando de esta historia de la enfermedad que tenían en común. Y pasaron mucho tiempo mandándose WhatsApps, mensajeándose, hasta que un día Teresa le invitó a venir al programa. Y entonces yo recuerdo que estaba ese día que él bajó por las escaleras para entrar en el plató de Qué tiempo tan feliz, y yo vi a esa Teresa cómo se le iluminaban los ojos como si fuera un adolescente, y entonces a mí me llamó la atención, que ahí nadie sabíamos nada, pero yo que soy un poco brujilla, dije, madre mía, o sea, la cara de ilusión, de esa luz, esos ojos, tal, digo, y a partir de ahí, pues comenzó a venir de vez en cuando y tal, hasta que ya se destapó la historia de que, bueno, que estaban juntos. Y yo en ese momento, la primera época, yo veía a Teresa muy feliz. Y yo creo que eran felices los dos. Luego ya la historia yo creo que se fue estropeando. Hay gente que opina que Edmundo siempre le contó la verdad a María Teresa, que es algo más, en plan, estamos juntos, pero esto es lo que hay. Yo me hago mis viajes, yo tengo mi independencia, no te puedo dar más, lo tomas o lo dejas. ¿Tú crees que había un acuerdo de la pareja o que María Teresa estaba tan ciega que no veía? Mira, un poco, ¿cuál es tu opinión? Yo te voy a dar mi opinión. Sí. Yo he tenido un testimonio hace muy poquito de una persona que conocía muy bien a la mujer que falleció de Bigote, a Rocío, y a Bigote. Y entonces esta persona me contaba que es que él lo que le había dicho a Teresa, o al menos eso es lo que él decía, lo que él cuenta, a esta sí, persona, versión de él. Sí, que él le había planteado pues una relación de, vamos a decir, de pareja que viajan, se acompañan, salen, entran, pero no una relación de pareja al uso. Luego, eso es lo que él dice. Yo creo, en cualquier caso, que si eso fue verdad que se lo dijo así, Teresa lo interpretó de otra manera, porque Teresa sí que realmente estaba súper enamorada, pero vamos, o sea, yo te digo que es que yo lo veía, y cuando estaban juntos en el plató, porque luego le hicieron una sección para él, y él estaba en el plató, y ella, yo le veía cómo le miraba y cómo le admiraba, y yo contaba el otro día en fiesta que a mí, un día en el que había tanta polémica, que se hablaba de lo que Bigote se estaba aprovechando económicamente de Teresa y tal, ella a mí personalmente me dijo: ¿tú te crees que va diciendo la gente que este señor se aprovecha de mí cuando me acaba de prestar 30.000 euros? O sea, que sí que es verdad que el mundo les ha dejado dinero. A mí me lo dijo Teresa. Yo no sé si esto se habrá devuelto o no se habrá devuelto, o qué, o de todas maneras lo ha recuperado ahora con todas las cosas que ha hecho, pero a mí personalmente me lo dijo Teresa. Entonces me dijo, o sea, ¿cómo va a estar conmigo? Y además era una cosa que a ella hasta de alguna manera le ponían valor, porque decía, no puede estar conmigo a mi dinero porque me está prestando él incluso a mi dinero en un momento en el que yo me he agobiado, ¿no? Entonces no estará porque me quiere sacar nada, porque incluso me está prestando a mí el dinero. Luego yo creo que las cosas se fueron, no sé si porque era verdad ese acuerdo del que habla Bigote y Teresa no lo llevaba bien, o si fue de verdad porque él, como le había dicho, o quería hacer su vida, de repente decía, como dijo el otro día en la entrevista de viernes, bueno, uno se va para 15 días y de repente se complica por negocios y pasan 2 meses. Bueno, pues eso entonces, claro, es una manera muy elástica de llevar la relación de pareja si es que eran pareja. Y en cualquier caso también, pues ser poco condescendiente y poco educado si estás viviendo con una persona y compartiendo una casa y tal, irte para 15 días y pasar 2 meses y no llamar, no explicar, no decir, o sea, me parece de mala educación en cualquier caso, aunque fuera solamente una pareja de amigos, de gente que se está acompañando en una etapa madura de su vida, también me parece mal en cualquier caso. Pero bueno, claro, son versiones de uno y de otro. Yo te puedo hablar de las cosas que yo realmente sé, como esto que te estoy diciendo, que a mí me lo dijo Teresa y me lo enseñó hasta en un WhatsApp que le había mandado Bigote diciéndole
que si necesitaba más, que tal, Morita, si necesitas, yo te he dejado esto, pero si necesitas más, dímelo, qué tal. Y me lo enseñó Teresa, o sea, también imagínate la confianza que podía tener conmigo para ese tipo de historia. Y entonces yo no dije nada en ese momento, ni luego me pronuncié cuando hubo todo ese debate, lo estoy contando ahora porque vuelve a tener actualidad y de alguna manera por defender un poco la verdad, que a mí no me interesa estar de parte de uno ni de otro. Yo, a ver, no, claro, cuando la estas gente, cosas... a mí me hace mucha gente, me hace gracia la gente cuando te dice, a lo mejor por Instagram, dale caña tal. A ver, señores, que yo no estoy aquí para dar caña ni para juzgar, porque no soy juez ni soy boxeadora. Yo estoy aquí para intentar, dentro de todo, aunque sea un periodismo más de entretenimiento, pero estoy para decir la verdad o para informarme de lo que es verdad o para poner los puntos de vista de las distintas fuentes o de las distintas versiones que hay. No estoy ni para juzgar ni para ponerme de parte de nadie, porque yo procuro con los personajes, y siempre he hecho esto, llevándome bien, pero no soy amigo de los personajes. Es difícil trabajar, ¿no?, cuando tienes ya una relación de amistad. Sí, pero puedes tener una relación de llevarte bien y de tal. Evidentemente lo que no voy a hacer es que si yo tengo buena relación con un personaje y yo me entero de algo, digamos, negativo, sacarlo. Eso no lo voy a hacer. Que lo saque otro. Yo eso no lo voy a hacer, y por deferencia a esa relación que tengo, también está mi ética por encima de todo, pero lo que tampoco voy a hacer es que porque tenga cierta relación no contar la verdad, y unas veces les favorecerá a unos y otras veces les favorecerá a otros, pero yo tengo que hablar desde la objetividad y desde la información que se puede contrastar y que tengo contrastada, o lo que te digo, o poner las dos versiones encima de la mesa para que luego sea la gente el que opine y el que saque sus conclusiones, ¿no? Marisa, eres una de las que ha hablado de la relación entre Pilar Rubio y Sergio Ramos, que, bueno, la crisis planea siempre sobre esa pareja y no, parece que no les gustaba mucho, ¿no?, que decían que mejor calladita, un poco, ¿qué es lo que A ver, ahora mismo Pilar ha desmentido esta semana pasada, presentando su colección nueva de baño, ha desmentido que hubiera ninguna crisis y que están bien y que no se van a separar y que ella quiere muchísimo a la familia de Sergio y que se lleva muy bien con todos. A ver, lo cierto y verdad, hasta donde yo pude investigar y saber, es que realmente una crisis hubo y que estuvieron las cosas muy mal y que se hablaba incluso de que aquello se rompía. Otra cosa es que le puede pasar, nos pasa a muchas parejas, que tienes crisis y que remontas y que vuelves a... Y lo que pasa que tampoco, muchas veces, perdona, hay que matar al mensajero. Evidentemente ese tipo de noticias, si tú no quieres que se sepa, pues te fastidia, ¿entiendes? Pero otra cosa es que las informaciones fueran verídicas y las fuentes eran buenas, y cuando las terceras personas, ¿no? Cuando las fuentes son buenas y tú contrastas la información por varios sitios y te llega la información por varios sitios, evidentemente no es porque una mañana te levantes y se te ocurra decir una historia, ¿no? No te la vas a inventar. Otra cosa es lo que digo, que puede pasar, evidentemente, esa situación remonta y bueno, ya está, pero es que además recordad que había imágenes durante mucho tiempo de Sergio yendo solo a los premios en Málaga o con su hermana, de los cumpleaños de Sergio solo, de Pilar en Madrid, luego dijeron no, por cuestiones de trabajo. Bueno, también pueden, que yo entiendo que si han remontado todo eso o estaban intentando remontar todo eso, pues que no les viniera bien que se comentara, pero parecía que por lo menos Sergio no le importaba tanto que se hablara de esas cuestiones cuando eran cosas como muy obvias, cumpleaños que no estaba, historias puntuales o acontecimientos puntuales que era muy como muy necesario o que era importante que estuviera ahí Pilar y tampoco estaba, eventos en los que se esperaba su presencia. De la madre de Ramos, por ejemplo. Claro, por ejemplo, que dice que se lleva muy bien con su familia, bueno, pues a lo mejor o coincidieron varias cosas, que ella a lo mejor no podía, que tampoco le apetecía mucho. El caso es que eso en su momento cuando lo contamos pues tenía su veracidad, había una fuerte crisis que incluso estuvo ahí el matrimonio, pero yo la verdad que sinceramente, porque además me caen súper bien los dos y te digo, no tengo ningún tipo de nada contra ellos. Y me alegro que hayan remontado. Tú eres contadora de historias. Exacto. Eso nos ha quedado claro. A mí me gusta mucho contar historias, escribir historias y narrar historias. Y Marisa, has tenido una agencia muchos años. Ahora mismo, bueno, tienes, pues entonces más a mi favor. Ahora mismo, ¿qué fotografía valdría su peso en oro? Mira, ahora mismo el reportaje, y vamos a hablar que ahora mismo lo que es
la información que vendemos o los reportajes que podemos vender a las publicaciones que recogerían este tipo de reportajes no tiene absolutamente nada que ver con los buenos tiempos que vivimos, en los que hacíamos reportajes muy importantes, pero también eran bien pagados. Había también muchísimo riesgo de hacer viajes como la luna de miel de la infanta Elena con Jaime Marichalar, y te ibas, digamos, hasta Australia, y había una inversión de entrada que si no lo hacías o lo que pasara también era un dineral, pero cuando se consigue recuperabas ese dinero y ganabas dinero. Hoy y ahora en día, es un poco por las redes, ¿no? También. Ahora es que han surgido un montón de factores. Por un lado son las redes sociales, que hoy el personaje llega no sé dónde, se hace una foto y tal, ya la sube y tal, y ya se acabó. Entonces dices tú, ¿cómo me vieras allí si lo vas a sacar adelante? Otra cosa es la inmediatez de la televisión, que antes no había programas a lo mejor que se dedicaban tan en concreto a esto, y entonces a lo mejor desde jueves, que entonces eran los jueves, de jueves a jueves que salía la revista, salías con un bombazo y todo el mundo alucinaba. Ahora mismo es que tienes una información y como no la saques ya está, ya es antigua, ¿sabes? Porque la inmediatez de las redes, de la televisión, pues entonces al final eso, unido con una gran crisis que tiene el papel debido a toda la parte de, pues, de que hay online de información, pues al final las revistas no tienen lo que más falta les hace, que son ingresos a través de publicidad. Como no tienen esos ingresos, no tienen dinero para pagar buenos reportajes, y entonces, por muy buen reportaje que sea, pues a lo mejor incluso te planteas decir, ¿voy o no voy? Porque voy a tener que hacer una inversión gorda a lo mejor, no la voy a recuperar, y entonces ahora mismo pues es complicado. Ahora bien, un reportaje que ahora mismo sería la bomba en todos los sentidos, informativamente hablando, y de cara a la parte económica, que te digo que no tendría nada que ver con lo que era antes, sería, por ejemplo, Leonor, la princesa Leonor, pues con un nuevo novio, como pudimos hacer al que entonces era príncipe de Asturias, a su padre, pues con su novia primera, entonces eso sí, o incluso, fíjate, Leonor, que siempre la hemos visto hasta ahora como una niña, ahora es cuando la hemos empezado a ver más desde su mayoría de edad, la jura de la bandera, la jura de la Constitución, todo esto. Pues también a lo mejor este verano poder hacer a una Leonor pasándoselo bien en el Fortuna, ¿no? Con amigas o tal, y en bikini, bañándose, pues todo eso también, porque es la parte que la gente no ve de nuestros reyes, ¿no? Como sucedía entonces, y entonces yo creo que todavía era muchísimo más complicado hacer por muchísimas cosas. El novio de Leonor sería, y vosotros tenéis callo en esto, porque sacasteis a la primera novia. A todas las habéis sacado todas. Sí, a todas. Pero la primera también la hicimos. Sartorius, Isabel Sartorius, cuéntame un poquillo cómo fue. Pues mira, en esa época nos íbamos a Mallorca desde el mes de finales de junio hasta septiembre, porque en Mallorca se iban los reyes a pasar todo el verano, y allí toda la corte, me refiero a la corte, famosos, aristócratas, políticos, economistas, iban allí. Y entonces empezamos a ver que entonces todavía los paparazzi del momento hacían las cosas, pero más de día. Y entonces nosotros empezamos a ir a un sitio que se puso muy de moda y era todavía muy poco conocido, y al que iba también, por ejemplo, mucho Mario Conde, porque su cuñado montó ahí un bar, El Capricho, y entonces vimos que el príncipe por la noche con amigos y con las infantas pues iban allí a Puerto Portals. Y entonces pues cogíamos, y cuando terminábamos de todo el día de no parar desde por la mañana, pues nos íbamos a dar una vueltecita por Puerto Portal, sin cámaras y sin nada, simplemente para ver. Y empezamos a ver que el príncipe entonces iba con un grupo de amigos, y siempre iba una chica rubia muy mona, y entonces la veíamos, hasta que dijimos, a ver, esta chica tiene algo que ver con él, está clarísimo. ¿Y quién será? ¿Y cómo nos podemos enterar? Entonces, un día siguiéndola, vimos dónde vivía, dónde se estaba quedando, y vimos que iba todas las mañanas, o casi todas las mañanas, al Club de Mar, allí en Palma. Y dijimos, bueno, pues ¿y ahora cómo hacemos? No, pues es que para ser del Club de Mar tienes que ser socio.
Y preguntamos y tal, y nos dijeron, bueno, se puede hacer socio por días. Y dijimos, bueno, pues esta es la nuestra, nos hacemos socio por día. Y nos metimos, nos hicimos socios. Yo iba con yo tenía un año menos que Sartorius, e iba con un cesto de paja completamente forrado de teleobjetivos. Se lo puedo imaginar. Y con unas toallas y tal. E iba Montero, e iba Antonio Catalán también. Y entonces nos metimos allí, nos hicimos socios, y yo llegué pensando que es que allí iba a haber mucha gente en la piscina y que va tal, y que nos íbamos a poder camuflar y hacer las fotos de ella de alguna manera. Y cuando llegamos es que no había nadie en la piscina, y dije, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues nos tumbamos aquí al sol y nos estamos aquí tranquilos. Y ella estaba estudiando, estaba terminando Relaciones Internacionales, y estaba estudiando como en un apartadito a la sombra con un polo verde, pero yo le vi que tenía el pelo mojado, con lo cual dije, bueno, pues se debe estar bañando. ¿Y qué hacemos aquí? Hasta que ya de repente oigo que alguien le llama, entonces no había móviles, o por lo menos ella no lo tenía, no sé si lo teníamos nosotros ya alguno de esos grandotes, y le dice, señorita Isabel, le llaman al teléfono. Y yo dije, bueno, pues ya sabemos que se llama Isabel. Y por hacértelo breve, de repente se fue a bañar, me tiré a la piscina, le llamé Isabel, ¿quién eres? Y le dije, mira, perdona, soy periodista, tal, que sales con el príncipe Felipe. Yo di muchas cosas por hecho, y entonces, de alguna manera y un poco astutamente, fui sacando de mentira verdad. Y en ese momento mis compañeros Antonio y Catalán se levantaron, empezaron a hacer fotos. Por favor, diles que paren, que no pueden hacer esto, que no puedo salir en bañador y tal. Y yo dije, bueno, si no puedo salir en bañadores porque hay algo más, alguien le ha dado instrucciones. Y fui sacando la información. En un momento le dije, bueno, es que tú, fíjate, ¿con quién eres? Eres ya una persona popular. Y me dijo, ¿cómo popular? Si el único conocido de mi familia es Nicolás Sartorius, el político de entonces del Partido Comunista, que en el momento era un hombre muy conocido y estaba en la cúspide del Partido Comunista. Y dije yo, bueno, pues si se llama Isabel y es sobrina de Sartorius, pues ya está. Y a partir de ahí empecé a hablar con ella, me senté fuera, le dije, no te preocupes que te doy una toalla, que de hecho en el reportaje sale con una toalla saliendo del agua para atrás. Que tengo esas imágenes, yo creo que todos los que nos vean pueden tener ese recuerdo. Y nos sentamos en una hamaca y empecé a hablar con ella y le hice una entrevista. Y luego, inmediatamente, porque entonces no es como ahora que es todo digital, había que revelar las fotos en un juego que teníamos, mandarlas a la agencia y que fuera alguien a recogerlo, escribir el texto, que yo lo escribía en una máquina eléctrica o a pilas, que lo iba escribiendo en el coche, y lo mandé con las fotografías, con las diapos. Y ahí, bueno, pues yo me informé ya, bueno, pues sí es tal, y ya saqué toda su genealogía, de quién era hija, con quién estaba casada su padre, tal. Ya vi que tenía origen aristocrático también, por un lado político, pero por otro también aristocrático, hija del Marqués de Mariño, su padre casada con Nora de Liechtenstein, y al final... Que descubridora de la primera novia del rey. Pues ahí sí, es nada. Sí, pero luego también hicimos a Eva Sanun, también con él, hicimos también a Gigi Howard. Es que al final por unas cosas o por otras nos hemos especializado muchísimo en Casa Real, en lo que no querían que supiera los miembros de la Casa Real de ellos. Hemos sacado muchísimas Sobre historias. todo, es que ahora, al hilo de lo que me estás contando, las fotos de el rey emérito ahí medio desnudo, eso... No, desnudo, total. Eso no me digas. Eso fue también muy, muy curioso, y cómo trabajábamos antes, porque ahora trabajamos con barcos, con lanchas, y entonces es fácil hacer a lo mejor una cosa en alta mar o no al lado de la costa, pero entonces era con coche. Y entonces vimos que salía de Puerto Pi, el Fortuna. Lo seguimos y lo seguíamos mirando si salía hacia la derecha, si salía hacia la izquierda, si iba de frente iba Cabrera, y entonces vimos hacia dónde iba, fuimos siguiéndolo, íbamos asomándonos con el coche con prismáticos hacia dónde, hasta que ya vimos que se quedaba en el Toro, y ahí desde ahí que llegaron más, cada uno llegó por su lado. Nos fuimos subiendo por una montaña que terminamos con las piernas y con todo, y nos colocamos en un sitio. Había dragoneras, había en mar protección por todos los lados de lanchas de la policía, pero nosotros estábamos en un punto que nos escondimos y con teleobjetivos conseguimos hacer que sacamos 2 reportajes, porque por un lado hicimos a la infanta Cristina en la parte de abajo del Fortuna con la reina, un reportaje que estaban en bañador y tomando el sol, y arriba
estaba el rey completamente desnudo y aquello trajo mucha cola. ¿En Aquí algún no se momento publicó. él se imaginaba que...? No, para nada, ni se lo imaginó nadie. Cuando lo vieron, además, claro, se quedaron perplejos porque nosotros éramos periodistas, paparazzi, pero igual que estábamos con el teleobjetivo, podíamos haber sido unos terroristas que hubieran pegado un zambombazo a aquello, al Fortuna. Pero, y él un rey... Le llegó al día siguiente que le habíamos hecho y nos llamó... Desnudo, es que si la gracia no es el hacerle, claro, que también... es que él se imaginó que lo habíamos hecho desnudo porque él sabía cómo había estado. Entonces, al día siguiente estábamos en el Náutico y alguien le había archivado porque aquello salió, se filtró y de repente estuvo allí mirando y dijo, a ver, tú las piernas arañadas, tú, tráiganle a estos chicos un whisky. Señor, es por la mañana, tal, aquí eran las regatas de Mallorca. Sí, y entonces nos miró y dijo, a ver, tú las piernas arañadas, y al final, vamos, tenía claro quiénes habíamos sido los que habíamos subido montaña arriba y al final eso no se publicó aquí, se movió por algunos sitios, hubo muchos intereses políticos y empresariales para ver quién se quedaba con eso y finalmente nadie se quedó y luego años después porque aquel reportaje eran muchas diapositivas y aquí en Madrid se destruyeron, se quedó una plancha de 20 que se guardó en una caja de seguridad, pero alguien no entregó todas las diapositivas, todos los carretes y se quedó con algún juego y años más tarde salió publicado en Italia. Es en el único sitio donde se publicó. ¿Pero alguien se lo quedó? ¿Alguien? ¿Una revista que lo compró o alguien? ¿Quién? No lo compró, aquí no lo compró nadie. Alguno de los fotógrafos de los que hicimos el reportaje se quedó con un juego, lo mantuvo durante mucho tiempo, aquí estaba, porque aquí te digo que estaba custodiado por el abogado de la prensa en una caja de seguridad para que no saliera de ningún sitio, se destruyó todo el resto del material y solamente se quedó una plancha de 20 o 24 diapositivas, pero sin embargo alguien se había quedado con alguno de los carretes porque ahí se disparó durante todo el día muchísimo material y ese carrete que nos dio y que se guardó, pues años más tarde, como aquí no se publicaba, lo vendieron en Italia, que es el único sitio donde bueno, dijeron que sí que lo publicaban y se publicó. ¿Le haría daño al rey? Bueno, igual ya ha llegado yo creo que él está ya de vuelta. Yo creo que en ese momento ya tampoco, y además ya sabía, te digo, los personajes más importantes en ese momento, cuando hicimos ese reportaje del mundo empresarial, económico, del mundo de la comunicación, sabían de la existencia de ese reportaje. Entonces ya está, o sea, se mantuvo ahí. Algunos de los periodistas también, bueno, habían oído que había esas imágenes, pero aquello no trascendió más allá de hasta que luego, años más tarde, cuando se abre un poco más el veto de poder hablar sobre los miembros de la Casa Real, ya empezamos a hablar de aquellas fotografías, aquellas imágenes, sobre todo a raíz de que se publican en Italia. Entonces ahí ya empezamos a poder hablar de cómo se hizo, de lo que pasó y de lo que no pasó con aquello. Y hablábamos antes de esa vinculación entre el mundo empresarial y un poco del corazón, que en aquellos, bueno, que hace años ya con Preisler y bueno, con Preisler Boyer, con los Cortina, ¿cómo vivisteis vosotros? Porque claro, fuisteis un poco de los que sacaban a relucir en la época esa de todas esas relaciones. 80 y tantos, 90, fue para nosotros, periodísticamente hablando, bueno, un bombazo, porque hicimos muchísima información que no interesaba solo, porque de hecho muchas veces nos lo compraban en revistas propiamente del corazón, como podían ser Hola o Lecturas o Semana, cualquiera de las del corazón, pero también nos lo compraban en revistas más políticas como Tiempo, Panorama, ¿sabes? Porque tenían la parte también de información política y económica por las relaciones. Preisler y Boyer tenían unas relaciones con el síndico de la bolsa, que cenaban todos los días, tal, y nosotros hacíamos siempre como un doble reportaje, ¿no? La parte que interesaba más a eso y la más corazonera. Descubrimos ahí la historia de Marta Chávarri y Cortina, y luego todo lo que trascendió de aquello y todo lo que pasó, seguimos mucho aquello, muchísimo. Les hicimos a Marta y a Cortina en Milán, en una escapada que se hicieron, y luego justo cuando la separación, que nadie ponía cara a las Koplovich, ni a una ni a otra, a pesar de ser herederas de un imperio multimillonario, nadie ponía cara, porque la verdadera
verdadera cara la habían mostrado los dos Albertos, Cortina y Alcocer, que eran primos entre ellos, y movían las finanzas de este país a muchos niveles y unas relaciones políticas e internacionales brutales. ¿Cuánto daño les pudo hacer a los Albertos mucho, en aquel momento que salieran sus afer? Mucho, pero yo creo que mucho más le hizo, de hecho, así nos lo contó Alicia Koplovich, porque en ese momento ella vivía en una absoluta felicidad, tenía a su marido, tenía un imperio que luego manejaba su marido junto a su primo, que era el marido de su hermana, pero eran personas anónimas que vivían su vida y tal, y a partir de eso les sacan a la luz, empiezan a hablar de ellas y ellas lo pasaban fatal, pero nadie tenía ni imagen ni había hablado nunca con ellas. Nos llegó en un momento determinado una información que Alicia venía de París y fuimos al aeropuerto a intentar hacerla. Y había dado la circunstancia que unos días antes Cortina se había peleado con dos reporteros y le habían captado imágenes de cómo les pegaba con el puro en la boca, que iba siempre con un puro, cómo pegaba a uno de los reporteros, y entonces salió publicado en 10 minutos y entonces nosotros... Madre mía, que se permitía eso, que vamos, me parece que ahora mismo, claro, escucharlo me... Sí, y entonces fuimos a hacer las fotos y los escoltas de ella se pusieron delante de ella para que no le pudiéramos fotografiar y ella dijo, no, déjenles que hagan su trabajo. Y entonces hicimos unas fotos magníficas, ella iba guapísima con un traje de chaqueta rojo, un perrito pequeñito, siguió hasta el coche, nos dejó hacer dentro del coche, tal, con el perrito, nos miró. Bueno, yo ya teníamos eso y de repente digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque tenemos una cosa muy importante que es, en este momento, las primeras imágenes de Alicia Koplovich después de la separación de Cortina y con todo lo que hay montada, pero y sé que viene de París, pero que sé que viene de París y que más, no sé nada más, y ahora tengo que escribir un texto, ¿qué hago? Conseguí, no me preguntes cómo, porque ni lo sé, lo que enredé, el teléfono de la casa de ella y llamé por teléfono y además llamé preguntando por doña Alicia Koplovich pensando que me lo iba a coger cualquiera de servicio. Y me dijo, ¿de parte de quién? Y le dije, pues mire, dígale que soy Marisa Martín Blázquez, que soy una de las periodistas que estaba esta mañana en el aeropuerto, que le hemos hecho unas imágenes, pero tengo que escribir algo al respecto y no me gusta inventarme nada, ni decir, solo sé que venía de París y me gustaría hablar con ella para ver qué venía a hacer, si tiene la bondad de aclararnos qué venía a hacer o si tal. Y entonces de repente me dijo, hola Marisa, soy Alicia Koplovich, muchas gracias porque eres la primera periodista que se ha dignado a preguntarme algo sobre mí y no a inventar como han hecho hasta ahora el resto. Pues mira. Y entonces me quedé alucinada y me dijo, ¿qué es lo que quieres saber? Digo, hombre, pues un poco saber de dónde venía o qué tal, sus inquietudes. Me dijo, que en ese momento era la entrevista más buscada. No, o sea, claro. Es que no solamente era la entrevista más buscada, porque es ponerle cara y encima saber su versión. Exacto, y entonces me dijo, mira, te voy a proponer algo, ¿a ti te importaría venir a mi casa y me enseñáis las fotos? Y yo dije, ¿cómo? Digo, sí, claro, por supuesto, revelamos corriendo tal y le llevamos las fotografías porque ella, claro, quería elegir las que saliera más guapa, obviamente, claro, obviamente. Me parecía, vamos, lo mínimo. Y entonces nos recibió en su casa, recuerdo perfectamente cuando nos abrió ella la puerta con un vaquero y una camisa blanca y le hicimos fotografías allí también en su casa. Pero vamos, las que salieron esencialmente fueron las del aeropuerto y allí yo le hice una entrevista que fueron, no sé ni las páginas, en ese momento, increíble. Bueno, era el entrevistón y el reportaje. ¿Y qué crees que le pudo sentar peor a ella? Bueno, el engaño con Marta Chávarri o que le pusiera, pues eso, delante de todo el mundo en las portadas. Entonces además su hijo pequeño era muy pequeño, Pelayo. Me dijo, mira, me sienta, evidentemente puedes imaginar que a mí una infidelidad me sienta fatal, pero sobre todo es que a mí, que yo vivía mi vida tranquilamente y estaba fenomenal, es que se me haya hecho público, que se me haya puesto ahí delante de todo el mundo hablar de mí sin saber absolutamente nada, a mi hermana de alguna manera e indirectamente también. Nosotros hemos llevado siempre una política de discreción con toda la empresa que hemos heredado de mi padre y hemos llevado toda una gestión absolutamente anónima y esto a mí me hace polvo porque estoy en el foco ahora mismo de todo, me persiguen, estoy pendiente de ver por dónde salgo porque entonces ahora vive en La Moraleja, pero entonces vivía en el Paseo de La Habana en un piso una y otro otra, un piso impresionante, pero vivían en el Paseo de La Habana y entonces ya claro, la gente se empezó a informar, los paparachis y los periodistas de dónde vivían, entonces intentaban seguirlas, ellas lo evitaban de todas las maneras, pero claro, a ella le ocasionó muchísimo trastorno a nivel
personal, pero a nivel de no poder vivir como ella vivía, Claro. de renunciar a una vida que ella tenía muy tranquila y muy buena y que de repente se convirtió en una auténtica locura, ¿no? Claro. Ahí nos quedamos sin tiempo, pero cubristeis la boda de Preisler y Miguel Boyer, en ese momento, ¿qué supuso? Bueno, eso fue la bomba también, porque después de un mes de guardia, era día 2, que era sábado, 2 de enero, sábado, y dijimos, nosotros vamos, después del día 1 festivo, a ver, porque nos habían dicho que eso estaba ahí. Y llegamos, ¿y qué vimos? Vimos que era las 8 de la mañana, pero que el coche de la maquilladora estaba en la puerta de Arga, donde vivía Preisler de su anterior matrimonio con el marqués de Griñón, con Boyer, y vimos la luz de su baño, que sabíamos estaba encendida, y dijimos, pensábamos que se iban a Gibraltar a casar, que era la información que teníamos, pero salieron, empezamos a seguirle y se plantaron en el juzgado bueno, no me sale ahora. En Madrid. Sí, en Madrid, y allí salieron, Miguel había llamado a El País, que hizo unas fotos, y Preisler había llamado a Ola, pero estábamos también nosotros y lo hicimos y lo repartimos entre todo el resto del mundo y fuimos prácticamente testigos de su boda, porque ahí no había nada más que ellos, los guardaespaldas, un fotógrafo del País y un fotógrafo de Ola. Madre mía, pues gracias por hacernos partícipes de todos esos momentos. Tenemos que cortar porque si no seguimos aquí, Mariani. Sí, nada, muchas gracias a ti venir. por invitarme.